título del mensaje le he llamado rompimiento generacional. Y el rompimiento generacional tiene que ver con las palabras. Porque las palabras son para crear bendición o maldición. Anote esto: las palabras abren puertas espirituales que no se pueden cerrar. A los 12 años, los hijos, los varones del pueblo judío, y en las mujeres a los 13, se les celebra una fiesta donde a ellos se les hereda la bendición de Abraham. La Biblia dice que Abraham bendijo a Isaac con palabras, Isaac bendijo a Jacob con palabras, y cuando vino Esaú, que era el hijo mayor de Isaac, a pedir la bendición del primogénito, Isaac le dijo: ya no te puedo bendecir, ya abrí una puerta por la cual entró Jacob, que se hizo pasar por ti, en la cual ya tú no puedes entrar. La bendición que Dios le soltó, que Isaac de parte de Dios le soltó a Jacob, ya no podía ser para Esaú. Y luego Jacob, anciano, apoyado sobre su báculo representa autoridad porque él era un patriarca, no bendijo a José, sino bendijo a los hijos de José, o sea, sus nietos, donde nacieron las 12 tribus de Israel. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el Dios de los hijos de José, 4 generaciones, donde a través de las palabras se abrieron puertas que nunca se pudieron cerrar. Cuando nosotros hablamos palabras de bendición, se abren puertas que nadie puede cerrar. Y cuando hablamos palabras de maldición, se abren puertas que no se pueden cerrar, a menos que nosotros vayamos a cerrarlas, que es lo que hoy vamos a hacer. Lamentablemente, en nuestra cultura eso no ha sido una revelación. En la cultura judía es una revelación. Desde los 12 años se les suelta la palabra a los hijos, que en el mundo espiritual la palabra de un padre no se puede cerrar, una palabra de bendición. Pero en el caso nuestro, de repente venimos de generaciones atrás, donde se abrieron puertas de maldición, donde entraron nuestros antepasados, y de repente nosotros también entramos, y hoy las vamos a cerrar. Quiero que levante su mano derecha y diga conmigo: en el nombre de Jesús, hoy se cerrarán puertas de maldición para mi vida y mis generaciones. Y diga conmigo: y abriré puertas de bendición para mis futuras generaciones. Si usted lo cree, den un aplauso a Dios, porque es lo que hoy vamos a hacer con la unción del Espíritu Santo y la revelación de la palabra de Dios. Lo otro que tenemos que recordar es que las palabras son para vida o son para muerte. La vida y la muerte están en nuestras palabras. Lee conmigo Mateo capítulo 8, versículo 8. Dice que respondió el centurión y le dijo a Jesús: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. No tengo una vida digna para una relación, pero di la palabra, solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Porque también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, abro una puerta con mi boca. A este ven, y él entra por esa puerta. Y al otro ven, y viene, entra por esa puerta. A mi siervo, haz esto, y lo hace, entra por esa puerta. Al oírlo, Jesús se maravilló. Wow, que un centurión pecador romano maravillara al rey de los reyes de la tierra. Eso sí que es impresionante. Se maravilló y dijo a los que le seguían, a sus discípulos: de cierto os digo que aún en Israel he hallado, ¿qué dice allí? Tanta fe. Verso 13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, como hablaste, como tienes una llave para abrir una puerta, se te sea hecho. Y su criado fue sanado. ¿Cuándo fue sanado? En aquella misma hora. Cuando el centurión confesó lo que creyó, abrió una puerta de sanidad donde entró su criado. Y Jesús dijo: esto es fe. La fe entra por lo que oigo, pero se manifiesta por lo que hablo. Detrás de una palabra de fe tiene que haber una acción de fe.
Este hombre manda llamar a Jesús con la autoridad de ser romano porque Jesús era judío. Pero luego él se pone bajo la autoridad de Jesús porque él sabía que Jesús tenía el poder para abrir una puerta de sanidad donde su criado iba a entrar. Nuestras palabras, acuérdense de esto y escríbalo. Tus palabras abren puertas que no se van a cerrar. Puertas de sanidad para tu casa, puertas de bendición para tu hogar, puertas de prosperidad, puertas de salvación que nadie las podrá cerrar. Por eso nunca vamos a hablar maldición, siempre vamos a hablar bendición. Ahora bien, dejando claro este principio de las palabras, que es como la introducción, te llevo a la revelación de hoy cerrar y abrir puertas para nuestras generaciones. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es deidad. ¿Qué es deidad? Dios son tres en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como Dios son tres en uno, Dios así funciona. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo. Nos hizo a nosotros cuerpo, alma y espíritu. Así nos hizo a nosotros. Dios nos hizo presente, pasado y futuro, o pasado, presente y futuro. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En otras palabras, Dios trabaja con generaciones. Dios, cuando pensó en Iván, pensó en generaciones que iban a salir a través de Iván. Mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Dios trabaja con Iván pensando en generaciones. Dios trabaja contigo pensando en generaciones. Pero a nosotros no solo tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere hacer a través nuestro para nuestras generaciones. Y no solo generaciones sanguíneas, tienen que ver con generaciones de sobrinos, tienen que ver con generaciones de amigos, de vecinos, de discípulos, de ovejas. En el caso mío como pastor con ustedes en la iglesia, sino también Dios nos tiene que revelar lo que ha sucedido con nosotros, que nos afectó con nuestros antepasados. Y esto es importante que todos lo entendamos y lo tengamos claro. Nuestro pasado no solo tiene que ver con nosotros, sino con nuestros antepasados. Yo no solo tengo que ver cómo arreglo en mi presente mis errores del pasado, sino que mi pasado fue la consecuencia de mis antepasados. Mi niñez fue la consecuencia de mis antepasados. Mi nacimiento fue la consecuencia de mis antepasados. Mi comportamiento, mi educación, mi formación, mi sistema económico, mi cultura, mi religión, mi forma de pensar directamente fue afectada a mis antepasados. Ahora vengo yo y me hago cristiano, o recibo a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y empiezo a mirar hacia el futuro. Pero hay cosas en mi vida que a veces no puedo resolver, que están directamente ligadas a mis antepasados. Científicamente a este principio se le llama genética. Y quiero que lean conmigo lo que significa genética. La genética es el estudio de los genes. Y los genes están formados por el ADN que se encuentra en las células. Y ese ADN que está en las células, junto con los cromosomas, transfieren las características hereditarias de generación a otra generación. Quiero que vengan aquí las personas que les pedí que hagan este ejemplo aquí rápidamente conmigo. Aquí ustedes también. También. A esto se le llama, crucémonos acá, esto se le llama el ADN. Si ustedes ven una foto del ADN, el ADN está amarrado. Entonces el ADN de mi abuelo afectó directamente. El abuelo es usted. Sí, ahora sí, ahí mejor. El ADN de mi abuelo fue transferido a mi padre. Y del ADN de mi padre una transferencia a mi vida. Quiere decir que yo arrastro genética, herencia de mi abuelo. Pero vámonos más atrás. Mi abuelo arrastra genética, herencia del papá de él. Vayámonos más atrás. El papá del papá de mi abuelo arrastra genética de
de ellos hacia él. Quiere decir que al final mi vida es la consecuencia genética o hereditaria de generaciones atrás. Y por eso la Biblia habla y los estudios demuestran científicamente que Iván Vindas hoy en presente puede estar siendo afectado hereditariamente por 4 generaciones de mis antepasados. Y por eso los doctores dicen: alguien en su familia, en su árbol genealógico, murió de esto, murió de lo otro, y empiezan a buscar genética del pasado que no tiene que ver con mis decisiones, pero que sí afecta mis decisiones en el presente. Pero lo más hermoso de esto es que Dios, conociendo que hubo gente que no caminó con temor de Dios, que nos transfirieron maldiciones, Él a nosotros nos da el poder y la autoridad de traer un rompimiento generacional que nos afecta de maldición y crear en Cristo Jesús un rompimiento y una bendición generacional a nuestra futura. Yo creo que ese aplauso tiene que ser más fuerte todavía. Gracias. Esto fue lo que los médicos encuentran en el estudio de la medicina. Pero mire lo que Dios dijo hace millones de años atrás. Éxodo 34:7. Dios da misericordia a millares y perdona la iniquidad. Anoten esa palabra, iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Pero preste atención a esta parte del verso. Visita, no la rebelión. Visita, no el pecado. ¿Qué es lo que se hereda? Visita la iniquidad de los, ayúdeme a leer por favor, de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la. Y lo que los doctores descubrieron en el ADN de 4 generaciones, ya Dios lo había enseñado sobre la genética. Pero no dice que yo heredo el pecado de mi papá, porque el pecado, que es una acción, le toca a mi papá sufrir las consecuencias, aunque a mí me afectan. La rebelión, que es un quebrantamiento de la ley, las consecuencias las sufre mi papá o mi abuelo o mi bisabuelo o tatarabuelo. Pero la iniquidad es lo que se hereda. Y es lo que mucha gente hoy dice: ¿por qué reacciono así? ¿Por qué hablo así? Es que yo no quiero ser como mi papá, pero como mi abuelo. Hoy me di cuenta que yo tengo cosas de. Y es la iniquidad que viene en los genes, en el ADN de las células, que es lo que se hereda. En nuestro ADN cargamos la iniquidad de nuestros antepasados. ¿Qué es la palabra iniquidad? Anótele: iniquidad es la semilla que produce rebelión y pecado. Entonces Dios dice: yo no visito el pecado, yo no visito la rebelión, porque esa es la consecuencia, ese es el fruto. Pero lo que produce ese fruto es la iniquidad. Entonces hay gente que hoy tiene comportamientos que dice: yo no quiero esto en mi vida. Eso es fruto. Yo tengo que trabajar con esto, tengo que ir al psicólogo, yo tengo que buscar consejería, yo tengo que buscar ayuda, yo no quiero más el alcoholismo. Pero no se han dado cuenta que ese fruto es el producto de una raíz que nadie ve, porque la rebelión y el pecado se ven, pero la iniquidad no se ve, que es la raíz, es la semilla que produce el pecado y la rebelión. ¿Sabe qué es la iniquidad? Es una motivación, algo interno que está escondido en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en la forma de ver la vida, que viene de nosotros, que nosotros mismos lo hemos creado o que fue heredado de nuestros antepasados. La iniquidad es lo que nos lleva a tener una acción incorrecta una y otra vez, y esto es muy doloroso. La iniquidad es lo que te hace vivir fuera de la justicia de Dios. La iniquidad te saca de la justicia, te hace vivir en injusticia, te hace vivir en rebelión, te hace vivir en pecado, que son acciones que destruyen tu vida, que destruyen tu matrimonio, acciones que destruyen tu salud. Que usted muchas veces se ha preguntado: qué raro, soy cristiano, yo recibí a Jesús, pero todavía tengo en esta área problemas, no he podido resolverlo. Conozco la Biblia, le he pedido perdón a Dios, pero no. Y es porque hay una genética que nos toca a nosotros romper a través de nuestras palabras. Yo hoy te quiero enseñar 4 revelaciones para romper en nuestra vida la iniquidad que tiene que ver con nuestros antepasados. Número 1: en nuestros antepasados
existió iniquidad que nos alcanzó. Y eso es lo primero que usted tiene que aceptar. Y usted tiene que decir: a mí me alcanzó la iniquidad de papá, de abuelo, de abuela, de mamá, de abuelo, de abuela, de 4 generaciones. Déjenme contarles este testimonio. Yo me acuerdo de pequeño ver a mi papá haciendo cosas que yo de adolescente empecé a hacer. Y un día yo llorándole a Dios y le dije: Dios, ¿por qué yo soy así? Yo no quiero ser así. El Señor me llevó a recuerdos y a imágenes donde yo estaba replicando lo que mi papá hacía. Y Dios me dijo ese día: tienes que cortar con una iniquidad que tu papá sembró en ti, algo que está en tus genes. Y el Señor me enseñó cómo, y es lo que hoy lo voy a hacer. Cuando yo rompí con eso, yo pude cambiar algo que en mi vida era difícil de cambiar, y me hizo una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo de Dios. Que yo muchas veces, ese es el problema, iban de Dios a pedirle perdón por el pecado, iban de Dios a pedirle perdón por la rebelión, pero yo no iba de Dios a romper con la iniquidad. Entonces siempre iba a pedir perdón por lo mismo, siempre iba a arrancar el fruto, a arrepentirme del fruto, pero no me daba cuenta que yo lo que tenía que hacer era atacar la raíz. Pero era porque no tenía la revelación de que mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo heredaron en mis genes una forma de ser que me tocaba a mí cambiar. En el Salmo capítulo 51 verso 5 dice: he aquí yo nací en iniquidad, dijo David, y en pecado me concibió mi madre. David dice: lo de mis antepasados, desde que estaba en mis genes, en el vientre de mi madre, me alcanzó. Él reconoció que la iniquidad de sus antepasados era parte de su vida. Ahora te hago esta pregunta, mírame aquí atentamente. ¿Sabes los secretos que hay en tu familia? ¿Sabes las prácticas y maldiciones que pudieron haber hecho los abuelos de tus abuelos? La brujería, la hechicería, de repente la santería, las palabras de maldición. Tal vez has escuchado un poco de tu mamá, aún tal vez de tu abuela, pero ¿sabes realmente todas las cosas oscuras y ocultas que se hicieron, que están en tus genes? Usted no lo pidió, pero hay puertas abiertas espirituales que han afectado tu vida, que tienen que ver con cosas ocultas, secretas y prácticas dañinas que usted no conoce, y que abrieron puertas para que tú entraras, y que de repente ya están afectando a tus hijos porque están en tu genética. De hecho, los médicos saben que si en tu familia alguien murió de cáncer, te condenan a que tienes que tener cáncer. Si hay puertas de alcoholismo, te condenan de que tienes que cuidarte, porque también tú puedes ser alcohólico. Cadenas, genética, ADN, cadenas de pobreza, de miseria, de escasez o de riqueza, de abundancia. Familias que en su genética tienen riqueza, prosperidad económica, pero viven con una maldición de divorcio, de pleitos, de engaños, de mentiras, de drogadicción, de depresión, aunque están rodeados de muchas cosas. Eso está en su genética, porque tiene que ver con cosas de nuestro pasado. La segunda revelación sobre este tema es que la iniquidad está en la forma en que pensamos. La rebelión y el pecado es la forma en que actuamos, pero uno no termina haciendo algo si primero no lo piensa. Tiene que ver la forma que pensamos. Eso tiene que ver con la cultura. La iniquidad es una cultura que se creó en el hogar. La iniquidad tiene que ver con la educación, con la formación que nos dieron en casa, que si no decíamos o no nos comportamos de una forma. En otras palabras, escucha acá, la iniquidad son patrones de conducta o patrones de vida. Es cómo vivimos, cómo hablamos, cómo reaccionamos, porque así viene de generación en generación en generación. De hecho, hay hogares que la iniquidad es tan fuerte, cuando que alguien quiere cambiar su patrón de vida, la familia le da la espalda. Y la familia dice: si usted, por ejemplo, se cambia de religión, ya no es mi hijo. Si usted, qué sé yo, alguna forma, si no estudia esta carrera, entonces usted no es de la familia. Son cultura, forma de pensar
que nos afectan en nuestra genética, aunque seamos cristianos. Si no cerramos la puerta, levante su mano y diga: hoy, oh, siento muy fuerte la presencia de Dios, hoy será el día que cierre la puerta de toda iniquidad sobre mi vida y mis futuras generaciones. Quiero decirle algo a la iglesia del día de hoy. Reciban esta palabra. A partir de hoy vas a empezar a vivir en la plenitud y en la bendición que nunca habías vivido. Y te voy a decir por qué. Porque el diablo ha trabajado en tu ignorancia, pero a partir de hoy el diablo perderá poder de lo que ignorabas, porque la revelación te da la autoridad para cerrar la puerta con las llaves del reino y recibir la bendición que Dios tiene. Vamos, ese aplauso tiene que ser con alegría. Mira lo que dice Nehemías capítulo 9 versículo 2, referente que la iniquidad está en la forma que pensamos. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros. Separación. Se cerró la puerta y se pusieron en pie. ¿Y qué hicieron cuando se pusieron en pie? Ayúdeme, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y las iniquidades. ¿Las iniquidades de quién? De sus padres. Te hago esta pregunta: ¿has venido tú delante de Dios a pedirle perdón por tus pecados? ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Pero ¿te has presentado a cerrar las puertas de las iniquidades de tus padres? ¿Has venido delante de Dios a orar por tus hijos, pero de repente has venido a romper la maldición de iniquidad de tus abuelos? El pueblo de Israel sabía que si ellos no cerraban esa puerta, iba a ser siguiendo traspasada la generación tras generación. Entonces lo primero que hicieron es: nos apartamos los extranjeros. No queremos que los extranjeros nos vengan a heredar maldición, pero vamos a presentarnos por nuestros padres. ¿Por qué se presentaron por sus padres? Porque sus padres sí se habían mezclado con los extranjeros. Sus padres sí habían cambiado cultura con los extranjeros. Dios les dice: no tomarás mujer del pueblo amorreo, y fueron y tomaron mujer de los amorreos. Entonces dijeron: nos separamos nosotros, acción de pecado, pero ahora venimos a cerrar la puerta a nuestros padres. Yo no sé si en tu casa vistes que leían cartas, que había prostitución, alcoholismo, juego de azar, religiosidad o palabras de maldición. No sé, pero hoy vamos a cerrar esa puerta, porque la bendición y la libertad de Dios hoy llega a tu casa, a tu vida, a tu familia. Esta prédica marcará el destino de bendición que Dios ya dijo que es para ti, porque donde hay revelación sale la ignorancia. Número 3: la iniquidad destruye y arruina nuestro propósito y destino. La iniquidad destruye y arruina nuestro propósito y destino. Mira lo que dice Ezequiel 18:30: convertidos y apartados de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad. ¿Qué dice allí? ¿Causa de qué? De ruina. Escuche esto, escuche. Cuando reconocemos que hay mal fruto, vamos a trabajar en las raíces, a abonar las raíces, o a cambiar las raíces y sembrar una nueva semilla. Hay gente que ha dicho: ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué? Te voy a la respuesta. Anota la respuesta a esa pregunta que te has hecho muchas veces en tu vida. Porque estamos atrapados en una cárcel que nosotros mismos hemos creado. Porque estamos atrapados en una cárcel que papá creó y nos encerró allí. Estamos atrapados en una cárcel que abuelo creó y nos encerró ahí. Una cárcel que tiene la puerta cerrada, pero que hoy, en el nombre de Jesús, la puerta de esa cárcel donde has estado encerrado diciendo: ¿por qué soy así?, Dios te la va a abrir, y nunca más tú ni tus hijos volverán a estar en esa cárcel, porque en tu boca hay poder de bendición que anula la maldición. ¿Sabes cómo se crea esa cárcel? Esa cárcel se crea con actitudes. La otra semana te voy a hablar de esto. Uno no puede cambiar las temporadas, pero sí puede cambiar la actitud ante la temporada.
La cárcel se crea con acciones, con palabras, con pensamientos, con reacciones en nuestra manera de vivir. Mucha gente está encerrada en no puedo, en nunca lo lograré, en que soy pobre, en que quedaré soltero, en que no me aman, en que estoy enfermo. Cárceles, pasan ciclos, años, meses en una cárcel. Pero hoy en el nombre de Jesús te vengo a decir con la autoridad de hombre de Dios: prepárate para ver la mejor temporada de tu vida, porque de esa cárcel Dios te saca. De esa cárcel que tú has creado financiera, de esa cárcel que crearon tus padres en tu manera de vivir y pensar. Yo te vengo a decir: tienes demasiados dones, demasiados talentos para vivir limitado financieramente. Eres demasiado inteligente para sentirte fracasado. Eres una persona con demasiado llamado de Dios, y tú has dicho: si tengo a Jesús, si voy a la iglesia, si diezmo, si ofrendo, ¿por qué? Y el Señor te dice: porque estás amarrado en tu genética ante tus antepasados. Pero te vengo a recordar que también tienes un antepasado llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él vino a pagar para romper hoy para siempre esa genética de tu casa y crear una nueva genética que te va a llevar al cumplimiento de tu destino. No morirás sin cumplir tu destino, porque Jesús te saca de esa cárcel. Si lo crees, celébralo. Si lo crees, da gracias, porque estoy a punto de revelarte cómo lo vas a hacer. Y aquí viene la máxima revelación de la enseñanza. Levanta tu mano y di conmigo: Jesús me da el poder. Pero yo quiero que lo digas con fe: Jesús me da el poder para liberarme de la iniquidad. Levanta tu mano y di conmigo: iniquidad, hoy me libero de ti. Di conmigo: hoy rompo patrones de comportamiento de mis antepasados. Mira cómo Jesús lo hizo. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, mas Él fue molido por nuestros pecados. El castigo para que tú y yo tuviéramos paz vino sobre ¿quién? Sobre Él. Y levanta tu mano: y por su llaga fuimos curados. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda persona que está enferma en este momento, por la llaga de Cristo eres curado. No dice seremos, dice fuimos, porque Jesús ya pagó el precio hace 2000 años. No bajes tu mano. Hace 2000 años Él fue herido por tu rebelión. Hace más de 2000 años Él fue molido por tus pecados. Hace más de 2000 años Él fue castigado para que vivas con paz. Él hace más de 2000 años, por su llaga ya fuiste curado. Pero lee el verso 11, no bajes tu mano, lee el verso 11. Verá, dice Jesús, el Rey de Gloria, verá el fruto de la aflicción de su alma. Dice Jesús: yo voy a ver el resultado del precio que pagué por mis hijos. ¿Cuál será el resultado? Que Él quedará satisfecho. Él va a decir: valió la pena la cruz, valió la pena el dolor, valió la pena la llaga, valió la pena el castigo, porque por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las inequidades de todos ellos. Mi Jesús no solo llevó tu pecado, tu rebelión, Él llevó la iniquidad de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, para que tú no tengas que cargar con esa iniquidad. Ser cristiano es rompimiento generacional, para que venga la bendición sobre los hijos de tus hijos. Alguien aquí tiene que tener revelación. Y el Señor me decía esto: el problema es que muchos van solo a pedir perdón por rebelión, solo van a pedir perdón por pecados, solo van a pedir por paz, solo van a pedir por sanidad, pero nunca han venido ante el juez a pedir justicia para que se rompa la iniquidad. Porque la iniquidad es la semilla que produce la rebelión.
La iniquidad es la semilla que produce el pecado. La iniquidad es la semilla que produce la enfermedad. La iniquidad es la semilla que produce la falta de paz. Y Jesús dice: yo no solo fui por los pecados, yo no solo fui por las enfermedades, yo no fui por el fruto. Jesús dice, no dice mi mayor satisfacción será verlos sanos. No dice mi mayor satisfacción será verlos perdonados. No dice, Él dice, lean conmigo, vamos de nuevo al verso 11. Veamos con revelación el verso 11. Verá el fruto. Verá el fruto. El fruto, ¿cuál es el fruto? El fruto del pecado, el fruto de la rebelión, el fruto de la enfermedad, el fruto de la paz. Verá el fruto de la aflicción de su alma y dirá: wow, quedará satisfecho. Valió la pena lo que yo sufrí. ¿Por qué? Por su conocimiento, revelación, justificará a mi siervo justo. ¿A cuántos, iglesia? ¿A cuántos? A muchos, a muchos. Y llevará las iniquidades. Lo que Jesús dijo es: yo vengo a desarraigar la maldición que tu padre declaró sobre ti, que tu abuelo, la práctica, la iniquidad, conductas, pensamientos, alcoholismo, prostitución, deuda, orgullo. Y Jesús lo hizo con palabras. Escucha esto: todo lo creado, Dios lo hizo con palabras. Dios no hace nada con sus manos, todo lo hace con su boca. Jesús no hizo milagros con sus manos, aunque puso manos. Jesús hizo milagro con su boca. Y antes de morir en la cruz, Jesús dijo las siguientes palabras: consumado es. ¿Qué significa? Recibe esto: legalmente anulo la iniquidad, o sea, la genética, para darnos una nueva genética espiritual. Levanta tus manos y di conmigo: las cosas viejas, diga conmigo, pasaron. Diga conmigo: mi ADN pasó. Diga conmigo: y en Cristo Jesús, haga así conmigo, todas las cosas. Diga conmigo: un nuevo ADN ha sido hecho nuevo. Lo que nuestros antepasados nos heredaron, Cristo lo anuló en la cruz para que tú y yo seamos hijos de Dios. Ser cristiano, la otra semana te daré una prédica que se llama ser cristiano, pero ser cristiano es ser hijo de Dios. Y el hijo, ayúdeme, tiene el ADN o la genética de su. Y si tú eres hijo de Dios, ahora tienes la genética de tú. Por eso él no dijo: yo quiero que sean seguidores, porque el seguidor no se le traspasa genética. Él no dijo: yo quiero que sean ustedes practicantes de religión. No se pasa. Perdón si ofendo a alguien. Yo no quiero que sean testigos. ¿Por qué? Porque si no, no les paso genética. Yo quiero que ustedes sean hijos míos, para que la genética del Padre venga y rompa la genética de sus antepasados. Ser hijo de Dios es romper cadenas. Ser hijo de Dios es romper enfermedad. Ser hijo de Dios es romper alcoholismo, pobreza, miseria de mis antepasados, porque ahora tengo la genética del Padre sobre mí. Aquí alguien tiene que volverse loco esta tarde. ¿Me dejan terminar de revelarles algo más poderoso? ¿Cuántos quieren oír algo más poderoso? Aquí voy a hablar algo fuerte con respeto, pero necesito decirlo. El diablo dice: no te puedes hacer hijo de Dios, no te hagas hijo de Dios, porque si te haces hijo de Dios, rompes con la genética de maldición que he venido yo arrastrándote generación tras generación. Y Cristo ya pagó el precio y te anuló. Entonces, pero ya te perdió y te hizo hijo de Dios. Entonces el diablo sabe que en el momento que eres hijo de Dios y te casas, comienza una nueva genética espiritual de bendición. Entonces el diablo dice: no te cases, ten miedo al matrimonio, tengan hijos, ok, cásense, pero tengan perros y no hijos, porque si tienen hijos, la bendición del Padre sobre ustedes caerá sobre sus hijos, y la siguiente generación será bendita. Yo quiero maldecir las generaciones si no tengan hijos.
No tengan, no se multipliquen, porque si ustedes tienen hijos, lo que el Padre les dio a ustedes lo van a traspasar. Ya el Padre no le habló a Isaac, el Padre le habló a Abraham, pero por Abraham hablarle a Isaac, luego el Padre le habló a Isaac. Por el Padre hablarle a Isaac, Isaac le habló a Jacob, y Jacob hablarle, por Isaac hablarle a Jacob, el Padre le habló a Jacob. Por el Padre hablarle a Jacob, y Jacob le habló a José, el Padre le habló a José. Cuando hay uno en la casa al que el Padre le habla, ese Padre le tendrá que hablar a los hijos, ese padre tendrá que hablarle a los nietos, ese padre tendrá que hablarle a las bisnietas. Dios ocupa uno que le hable para luego revelársela a los hijos de los. El Dios que tú adoras hoy, los hijos tuyos lo adorarán. El Dios que le sirves hoy, los hijos tuyos le servirán. Porque cuando el Padre le habla a uno, se le va a revelar a una generación entera. Pero aquí voy lo que quiero decir. Entonces el diablo dice: ok, entonces cásense en 2 hombres, cásense en 2 mujeres. Y el diablo dice: así no, así ya se acaba la transferencia de bendición, porque no pueden procrear. Dice el diablo: pero yo quiero seguir maldiciendo las generaciones. ¿Cómo hago? Si 2 hombres se casan no pueden reproducirse, si 2 mujeres están juntas no se pueden reproducir. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para maldecir generación? Ya sé, que adopten hijos, porque no podrán reproducirse, pero al adoptar hijos, ellos van a poder transferir la iniquidad sobre esos hijos, y esos hijos lo podrán transferir sobre otros hijos. Así que el diablo imita al Padre, porque tú y yo fuimos adoptados hijos de Dios para ser bendecidos. El diablo quiere que donde no hay reproducción haya adopción, para que haya maldición. Por eso Dios te rompe y te saca de la iniquidad, porque en tu casa, reciba esto, en tu casa habrá reproducción, en tus nietos habrá reproducción, en tus bisnietos habrá reproducción. Yo rompo toda palabra de iniquidad, de falta hoy, toda esterilidad, toda orfandad desaparece en tu simiente, porque el Padre te llamó a reproducirte y declarar bendición sobre tu generación. Yo quiero que tú le aplaudas al Padre por eso, porque hoy estamos rompiendo esterilidad, hoy estamos rompiendo orfandad. Ahora sí, termino con esto, porque aquí viene la mayor revelación de todas. Levante su mano y diga: soy adoptado como hijo de Dios. Diga: por medio de la sangre. El ADN, ¿dónde está? En las células, y las células están en la sangre, y nosotros fuimos limpios por la sangre de Cristo. Entonces somos hechos hijos de Dios por la sangre de Jesús. Pero aquí viene lo que te quiero enseñar hoy. Lee conmigo Hebreos 4:12. Necesito una Biblia, por favor. En maletín ando una Biblia. Necesito una Biblia. Porque la palabra de Dios es que, ayúdeme, iglesia, la palabra de Dios es viva o muerta, pero aparte de viva es que es eficaz. Nadie después de recibir una palabra de parte de Dios sigue siendo el mismo, porque la palabra es vida, y todo lo que tiene vida cambia, y todo lo que cambia crece. Pero no solamente tiene vida, sino es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra. La palabra de Dios penetra. ¿Hasta dónde penetra la palabra de Dios? La palabra de Dios penetra hasta que el alma, emociones, sentimientos. Cuando tú escuchas una prédica de tu servidor, que es la palabra de Dios, tus emociones y sentimientos son libres y son sanos, porque la palabra penetra hasta el alma. Te quita, escúchame, la palabra te quita la falta de paz, la palabra te llena de gozo, la palabra te llena de alegría. Usted viene a la iglesia así, y en media prédica se está gritando y saltando y dice: ¿qué me pasó? Si no es un gol, no es algo. Escuche, el mundo te ofrece emociones en tus emociones. El Padre te ofrece su palabra, que cambia y transfiere las emociones de lo espiritual a lo natural, a lo natural. Pero también la palabra traspasa el espíritu. Por eso tu vida, nosotros no somos
nosotros no somos gente natural con una vida espiritual. Nosotros somos gente espiritual con una vida natural. Así que cuando la palabra de Dios llega, el Espíritu Santo se hace fuerte en ti y te empieza a dar revelación, que es lo que está pasando el día de hoy. Pero aquí es donde quiero llegar. Y la palabra traspasa, penetra hasta la ¿qué? Coyuntura. Digan fuerte conmigo, coyunturas. Y luego dice los tuétanos, y descienden los pensamientos de extensión del corazón. La palabra coyunturas significa articulaciones. La palabra de Dios, las articulaciones son las uniones entre los huesos. Por eso la palabra de Dios trae sanidad, porque la palabra penetra tus huesos. Y a la hora de la palabra, escucha, tu cuerpo no serviría de nada sin tus huesos. Por eso cuando estás escuchando palabra, tú recibes sanidad. Recibes sanidad. El cáncer desaparece. Tus huesos te dan vigor. ¿Se acuerdan? Cuando estaba el profeta en el valle de los huesos secos, y el que dijo profetiza, lanza una palabra, porque la palabra penetra hasta los huesos. Escuche, la palabra, tú eres portador de la palabra. En tu cuerpo, en tu vida, tú tienes palabra de vida, palabra de verdad, palabra de sanidad, palabra. Pero aquí viene lo más impresionante. La palabra tuétanos significa la médula ósea. Ojo, revelación, médula ósea. Y la médula ósea es la que contiene las células madres sanguíneas que se transforman en glóbulos rojos y se transforman en glóbulos blancos y en plaquetas. Escucha esto, en la médula ósea es donde están los glóbulos. En la médula ósea están las células y el ADN del ser humano. ¿Dónde está el ADN del ser humano? En las células. Así que el ADN está en las células. Cuando escucha la palabra de Dios penetra hasta donde se está formando, aleluya, donde se está formando tu ADN. Y la palabra dice: hoy anulo, hoy cancelo, hoy rompo la genética del ADN que ha venido de 4 generaciones atrás, y a partir de hoy empieza un nuevo ADN, el ADN de Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz. Un ADN de bendición, un ADN de sanidad, un ADN. No recibas más que el doctor diga. Es que en tu familia hay gente que llevó esta enfermedad. Tú dirás: pero yo recibí un nuevo ADN, un ADN del cielo que penetró mi médula ósea. Póngase de pie y aplauda al Padre, porque la palabra cambia tu ADN de lo natural a lo celestial, de lo natural a lo celestial. Diga conmigo: Jesús derramó su sangre. Vamos, dígalo: Jesús derramó su sangre para anular las iniquidades. Producción, ¿me pueden poner el título de la prédica? Esto es lo que vamos a hacer hoy. Esto no es una cadena, eso es ADN. De la maldición se rompe para una nueva ADN de bendición, de bendición por la palabra. Levante su mano derecha, escuche. Primero, ve ante el Padre hoy, dile: Padre, yo te pido perdón por mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades. Pido justicia de perdón. Pero luego ve y preséntate ante el juez y dile: juez, vengo a revocar sentencia de maldición de mis antepasados, porque Cristo, mi otro antepasado, me dio un nuevo ADN de bendición. Y hoy rompo toda cadena de maldición de mis abuelos que yo no conozco, de mis tatarabuelos, de mis bisabuelos. Dice la palabra que el papá de Abraham, Taré, era un astrólogo, era un hombre que vivía de astrología, de las estrellas. Y escuche, esto es poderoso. Esto es para alguien aquí. Esto es para alguien.
Y entonces cuando Abraham nació, como él era idólatra del sistema, le puso el nombre Abram, que significa sin descendencia. Lo maldijo, que él no iba a tener descendencia. Y qué casualidad que la mujer que conociera era una mujer estéril. ¿Por qué? Porque había una maldición generacional desde su padre Abraham, su mujer estéril. En eso aparece la palabra que penetra hasta los tuétanos y te cambia tu ADN. Y se le aparece Dios y le dice: yo soy el Dios todopoderoso y te cambio hoy el nombre. Entre Abraham y Abraham, Dios le metió la H y la A, que significa el nombre de Dios, y le dijo: tu padre te maldijo diciéndote sin descendencia, yo te bendigo diciéndote padre de multitudes. Y la mujer que tienes no será la que es estéril, ella será la madre de multitudes. Y Dios a Abraham le dio solo un hijo llamado Isaac, pero cuando Dios se le aparece al padre, se le tiene que aparecer a los hijos, se le tiene que aparecer a los nietos, y se le tiene que aparecer ese hombre Abraham que tuvo un hijo. Dios le dio una nación llamada Israel. Y esta es la palabra que te digo: todo lo que tus padres lanzaron, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hoy se rompe delante del juez. Y decretamos que lo que Cristo dijo consumado es, nos da el derecho legal de ser adoptados hijos de Dios y recibir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.